Como podemos ver a continuación, este es el reto de diseño. Este consta de un dispositivo biomecatrónico que tiene dos partes importantes. Una de ellas es la capacidad de adquirir la presión y otra de ellas es la capacidad de ejercer el movimiento del actuador, que en este caso va a ser un motor, permitiéndonos llegar al final de carrera 1 o al final de carrera 2 y lograr el movimiento correcto simulando un pulmón. De esta forma vamos a poder lograr combinar ambos y mostrarlos en un display LCD, al igual que mover el motor de la forma correcta según sea indicado. Entonces ahora comencemos a trabajar en este a través del código y las simulaciones. Para dar solución al problema planteado vamos a utilizar el compilador de PIC-C, el cual nos ofrece funcionalidades muy interesantes y amenas para trabajar con los microcontroladores de Microchip. En este caso trabajaremos con el PIC16F887. En la siguiente línea de código podemos observar que vamos a utilizar un conversor análogo digital y como nos dice el datasheet, este es de 10 bits, por lo cual es importante indicar esto en PIC-C. Del mismo modo vamos a trabajar a través de un cristal y vamos a trabajar sin Watchdog Timer y sin protección externa para el código porque no la necesitamos en esta ocasión. Vamos a definir un cristal de 4 MHz y esto se utiliza es porque vamos a utilizar delays tanto para la librería de LCD como para manejar correctamente el motor paso a paso. Del mismo modo vamos a utilizar librerías para facilitar las entradas y las salidas de los puertos C, B y D y por eso se deben incluir estas tres líneas de código. Ahora definamos las funciones con las que trabajaremos. En este caso vamos a tener dos funciones para manejar el movimiento de los motores paso a paso y una función que nos va a permitir controlar la velocidad con la que éstas van a actuar. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Entonces, como necesitamos variables globales y variables específicas según las funciones, vamos a definir una variable que se llama activado. Esta variable nos va a permitir manejar correctamente la parada de emergencia del sistema y ya más adelante les voy a explicar. ¿Cuáles son las variables que vamos a trabajar dentro del ciclo principal? Simplemente vamos a tener dos variables que nos van a permitir almacenar la lectura de la conversión análoga a digital y dos variables que nos van a permitir almacenar esta información ya con sus unidades convertidas respecto a la recta con las que la trabajaremos. Ya les voy a hablar más de esto en más detalle a continuación. Finalmente también tenemos una variable que es el sentido de giro que nos va a permitir activar correctamente uno de los dos sentidos de giro, ya sea horario o antihorario. Para configurar el conversor análogo a digital vamos a utilizar estas dos líneas de código, en donde la primera definimos que los puertos análogos van a ser el pin A0 y el pin A1, y que los otros van a ser digitales. Y la segunda línea lo que nos permite es identificar que el sistema va a trabajar a través de la frecuencia interna o la frecuencia principal de oscilación. Ahora, ¿cómo vamos a configurar los puertos? Vamos a configurarlos todos de tal forma de que el puerto A y el puerto B sea completamente como entradas, uno especialmente para las entradas análogas y el puerto B para todo el entendimiento del sistema. Del mismo modo vamos a definir el puerto C y el puerto D como salidas, uno enfocado al motor paso a paso y para el LED de la alarma y el otro enfocado para el display LCD. También vamos a tener que trabajar con interrupciones porque la parada de emergencia es algo muy importante que tiene prioridad absoluta. Por lo tanto, vamos a definir la interrupción int-x que nos va a permitir trabajar con la interrupción del pin RB0 y este lo vamos a trabajar a través de una función que voy a explicar más adelante. Por último, inicializamos el display LCD ayudándonos de la librería ya mencionada anteriormente. Ahora expliquemos el código while. Entonces el while true, que es el código principal de funcionamiento, es muy sencillo y en primera instancia validamos que el usuario esté tratando de continuar o inicializar el sistema. Como podemos ver, si sí se inicializa el sistema, entonces damos en alto la bandera de activado. Una vez el sistema sí esté actualizado o indicado que está activado, vamos a hacer las dos lecturas análogas y las dos conversiones respectivas de estas. Una, que es la primera de ellas, va a ser para convertir y entender cuánto es la velocidad que queremos obtener. Esto va a ser a través de un potenciómetro y una recta respectiva que nos va a permitir controlar cuánto es el tiempo de los delays para esperar más o esperar menos en la activación de las bobinas estratégicas de los motores paso a paso. Y continuando con el código vamos a tener la segunda lectura análoga digital que nos va a permitir obtener el valor en bits de la presión y convertirlo a través de una recta que ya calculamos y que esta se dio a través del sensor MPX 4115, donde podremos observar más adelante en el datasheet cuál es la recta que lo gobierna. Ahora, teniendo ya estos dos valores, tenemos que definir si tenemos un pin que nos indica que el giro es horario o antihorario.
Entonces, para el pin B2 vamos a tener el final de carrera A y para el pin B3 el final de carrera B. Esto lo que nos va a permitir es mantener un sistema que va para un lado o para el otro dependiendo de qué final de carrera haya tocado en última instancia. Finalmente vamos a mostrar directamente en el display LCD cuánto es el tiempo asociado al motor, es decir, a la espera que tiene el motor, y cuánto es el tiempo, cuánto es la presión que tiene el sistema en cualquier momento. Esto es para tener una indicación visual un poco mejor. Del mismo modo, la última línea del código lo que nos permite decir es, si el sentido del giro es horario o antihorario, vamos a efectuar una de las dos funciones estratégicamente, como podemos ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son estas dos funciones? La primera función de ellas es motor girar derecha y la segunda es motor girar izquierda. Lo que nos dicen estas es simplemente cómo activar las bobinas para permitirnos un giro horario o un giro antihorario. Y por último tenemos la interrupción. Esta interrupción es muy interesante porque simplemente nos está permitiendo entender cuando el puerto RB0 si está siendo activado, y si está siendo activado bajamos la bandera de activado, mostramos que el sistema está parado y por último nos quedamos haciendo algo que se conoce como un polling, es decir, esperar a que el pin B1 sea activado. De lo contrario, él se va a quedar indefinidamente en la interrupción esperando a que este se active y con la alarma activa. Esta alarma posteriormente se va a conectar a un speaker que nos va a generar un sonido de alerta que nos va a permitir manejar bien el sistema. Entonces esta fue la explicación del código y ahora veámoslo en acción. Ok, aquí se va a presentar la simulación que se realizó sobre el simulador de la mecánica respiratoria en los seres vivos, propuesto en el taller virtual 2 de electrónica digital y microcontroladores. Ok, en un principio tenemos nuestro PIC 16F887, tenemos nuestro sensor de presión MPX4115, tenemos también un potenciómetro, el cual nos permite variar la frecuencia de respiración, o en este caso la velocidad del motor paso a paso, una LCD que nos va a mostrar en cada momento la presión del sistema, un panel de control que es donde podemos decirle al sistema que se prenda, que se apague, que comience a funcionar o que se detenga. Tenemos una fase de potencia que es un circuito integrado, el cual tiene los dos puentes H necesarios para controlar el motor paso a paso. Adicionalmente tenemos los finales de carrera, que en este caso se simularon por switch, y le pusimos adicional también una especie de alarma que me indica cuando el motor, o más bien cuando todo el sistema está en stop. Ok, pasamos a simular esta solución que se planteó. Vamos a estar. Como vemos, el sistema todavía no hace nada porque no le hemos dado start. Ya tenemos el sistema encendido, le damos start y el sistema comienza a funcionar. Nos muestra la presión en cada momento y el motor comienza a andar en un sentido a una velocidad dada. Si aumentamos la presión, esta aumenta en la LCD. Si la disminuimos, también disminuye. Es importante aclarar que no se realizó ninguna fase de acondicionamiento de la señal del sensor, debido a que este sensor nos entrega una señal aproximadamente entre 0.2 voltios y 4.8. Debido a esto se conectó directamente al PIC. Ok, si simulamos que el motor o el sistema, el fuelle, ya llegó al primer final de carrera, vemos cómo cambia el sentido de giro del motor. Si llegó al segundo, vuelve a cambiar el sentido de giro del motor. Ahora, si queremos también probar que la regulación de la velocidad, venimos acá y está en el máximo. En este caso está en la máxima velocidad. Lo reducimos a la mitad, se reduce a la mitad la velocidad. Si lo ponemos a lo mínimo, se reduce aún más la velocidad. Lo volvemos a poner en la mitad, lo volvemos a poner al máximo y ya comienza a andar a la máxima velocidad. Ahora, si queremos probar el frenado, venimos acá y le damos stop. De inmediato, como pudieron ver, de inmediato se nos activó la alarma, la cual tiene un sonido característico. Y la LCD nos mostraba que el sistema estaba en estado de parado, pues en estado de stop. Con todas estas herramientas, aquí tenemos nuestro simulador para la mecánica respiratoria de los seres vivos.